En el imaginario colectivo, Palito Ortega siempre fue sinónimo de optimismo, melodías luminosas y una sonrisa capaz de atravesar generaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando el ídolo que parecía invencible llega a los 84 años y el telón de su vida empieza a cerrarse en silencio, lejos de los aplausos? Hoy, detrás del nombre que marcó la historia de la música popular argentina, se esconde un final que pocos imaginaban. Un ocaso marcado por la fragilidad, la nostalgia y una tristeza difícil de disimular. ¿Qué pasó con aquel joven que conquistó escenarios, corazones y pantallas? ¿Cómo se vive cuando la fama se apaga? Los recuerdos pesan más que los sueños y los días finales se llenan de preguntas sin respuesta. Este video no es solo un recuento de hechos, sino una invitación a mirar de frente una realidad incómoda. El contraste brutal entre la gloria de ayer y la soledad que puede acompañar a los grandes íconos en el tramo final de sus vidas. A lo largo de este relato descubriremos señales que durante años pasaron desapercibidas, decisiones que marcaron su destino y momentos íntimos que hoy cobran un nuevo significado. ¿Fue realmente feliz Palito Ortega en sus últimos años? ¿Qué heridas ocultas dejó una vida entera bajo los reflectores? ¿Y por qué su final ha sido descrito por muchos como profundamente triste? Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje emotivo, donde desentrañaremos el lado menos conocido de una leyenda. Porque detrás de cada sonrisa eterna, a veces, se esconde una historia que merece ser contada hasta el último acorde. Desde aquel punto de partida marcado por la sorpresa y la inquietud, la historia avanza hacia una etapa mucho más silenciosa de la vida de Palito Ortega. Una etapa que comenzó a tomar forma con claridad a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Mientras el país seguía asociando su nombre a canciones optimistas y a una trayectoria luminosa, puertas adentro el escenario era otro muy distinto. En Buenos Aires, especialmente en su residencia de la zona norte del conurbano, quienes lo visitaban notaban un cambio paulatino. Menos apariciones públicas, agendas cada vez más breves y una energía que ya no era la de antes. No se trataba de un retiro anunciado, sino de una retirada lenta, casi imperceptible. En entrevistas concedidas entre 2018 y 2021, grabadas en estudios de televisión porteños como los de Palermo y Martínez, su voz mantenía la calidez de siempre, pero su mirada parecía perderse con frecuencia. Hubo silencios más largos, pausas inesperadas, respuestas que se desviaban hacia recuerdos lejanos. En aquel momento muchos lo interpretaron como simple nostalgia, propia de alguien que había vivido tanto. Hoy, esos gestos cobran otro significado. Personas cercanas a su entorno relatan que ya entonces comenzaban las noches de insomnio, las caminatas solitarias por el jardín al amanecer y una tendencia creciente a hablar del pasado como si fuera un refugio. El paso del tiempo se volvió especialmente evidente tras 2020. Mientras el mundo entero se detenía, él también redujo aún más sus apariciones. Las reuniones familiares en fechas señaladas, como los inviernos en Buenos Aires o los veranos compartidos en la provincia de Tucumán, se convirtieron en momentos agridulces. Allí, en la tierra donde nació y a la que siempre regresaba, se lo veía emocionarse con facilidad, como si cada visita tuviera el peso de una despedida anticipada. Tucumán dejó de ser solo un lugar de origen y se transformó en un espacio cargado de simbolismo, donde los recuerdos de la infancia contrastaban con la fragilidad del presente. Algunos colaboradores de años anteriores recuerdan encuentros en cafés tradicionales del centro porteño, cerca de la avenida Corrientes, donde solía sentarse a conversar durante horas. Con el tiempo, esas reuniones se acortaron. A veces, tras apenas 20 minutos, pedía volver a casa. Decía sentirse cansado, pero también incómodo con el ruido, con la multitud, con esa ciudad que antes lo había celebrado sin descanso. Ese rechazo progresivo a los espacios públicos fue una de las señales que pasaron desapercibidas durante mucho tiempo. En 2022, su cumpleaños número 80 marcó un punto de inflexión. La celebración, lejos de ser multitudinaria, fue íntima y contenida. Las imágenes que circularon mostraban sonrisas, sí, pero también un gesto serio, casi ausente. Detrás de cámaras, según cuentan quienes estuvieron presentes, hubo momentos de profunda melancolía. Habló largamente de amigos que ya no estaban, de escenarios que no volvería a pisar, y de una sensación persistente de vacío que no lograba explicar con palabras sencillas. Conforme se acercaba a los 84 años, el ritmo de sus días se volvió monótono. Mañanas tranquilas, lecturas dispersas, música a bajo volumen.
Ya no cantaba con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, se detenía a mitad de una canción, como si la emoción lo superara. En su casa, los objetos del pasado, premios, fotografías, recortes de prensa, comenzaron a ser reorganizados, guardados en cajas. Algunos interpretaron ese gesto como un simple orden doméstico. Otros, con el paso del tiempo, lo vieron como una preparación silenciosa, un intento de poner en orden una vida entera. También hubo señales en su discurso. En charlas privadas, repetía frases sobre haberlo vivido todo y sobre la calma que llega cuando ya no queda nada por demostrar. No eran palabras trágicas en sí mismas, pero sí revelaban un cansancio profundo. En los últimos años, sus salidas se limitaron a breves paseos por barrios tranquilos, lejos de los focos mediáticos. Prefería calles arboladas, horarios tempranos y la compañía de muy pocas personas. A nivel emocional, quienes lo conocen desde hace décadas hablan de una tristeza serena, no escandalosa, pero constante. No hubo grandes conflictos públicos ni declaraciones dramáticas, sino algo más sutil, una desconexión progresiva del mundo exterior. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, las respuestas más cortas. Incluso la música, su refugio eterno, parecía ya no ofrecer el consuelo de antes. Hoy, al mirar hacia atrás, muchos reconocen que las pistas estuvieron siempre ahí. En la forma en que evitaba hablar del futuro, en su insistencia por revivir anécdotas de los años 60 y 70, en la manera en que sus ojos se humedecían al escuchar sus propias canciones. Nada ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, marcado por el peso de la edad, la memoria y la inevitable confrontación con el final de una etapa vital que, aunque aún no se ha cerrado oficialmente, se siente cada vez más cercana y más cargada de una tristeza difícil de ignorar. Para comprender la profundidad de esa tristeza silenciosa que hoy lo envuelve, es inevitable retroceder varias décadas, hasta el momento exacto en que Palito Ortega dejó de ser un joven desconocido del interior para convertirse en un fenómeno nacional. A comienzos de los años 60, la Argentina vivía un clima social cambiante, con una juventud que buscaba nuevas voces y referentes. Fue en ese contexto donde su figura emergió con una fuerza inesperada. En 1962, recién llegado a Buenos Aires desde Tucumán, Palito recorría estudios de radio y pequeños escenarios con más ilusión que certezas. Dormía poco, aceptaba cualquier oportunidad y aprendía a moverse en una ciudad que no perdonaba la ingenuidad. El punto de inflexión llegó en 1963, cuando sus primeras canciones comenzaron a sonar con insistencia en radios porteñas ubicadas en el centro de la ciudad, especialmente en emisoras cercanas a la Avenida Corrientes. Allí, entre cafés, teatros y redacciones, empezó a gestarse un nombre que pronto sería imposible de ignorar. El verdadero estallido de popularidad ocurrió entre 1964 y 1965. Sus presentaciones en programas televisivos de gran audiencia, grabados en estudios de la zona de San Telmo y Barracas, lo mostraban como un joven sonriente, cercano, con una energía contagiosa. Las cámaras lo adoraban, los productores también. En poco tiempo su imagen se multiplicó en revistas, afiches y portadas de discos. Para muchos hogares argentinos, su rostro se volvió familiar, casi cotidiano. El éxito no tardó en traducirse en cifras. Discos que se vendían por miles, giras constantes por provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, y recitales multitudinarios en teatros emblemáticos de Buenos Aires. Detrás de ese ritmo vertiginoso, sin embargo, comenzaban a aparecer señales que en aquel entonces nadie quiso ver. Amigos de esa primera etapa recuerdan jornadas interminables, viajes sin descanso y una presión constante por mantenerse en la cima. Palito rara vez se quejaba, pero acumulaba cansancio en silencio. A finales de los años 60, su popularidad ya había cruzado fronteras. Actuaciones en otros países de América Latina consolidaron su estatus de estrella regional. En ciudades como Santiago de Chile o Montevideo, era recibido por multitudes que coreaban sus canciones. Esa adoración masiva alimentaba su carisma, pero también lo alejaba cada vez más de una vida normal. En entrevistas de la época, realizadas en hoteles y camarines improvisados, hablaba del éxito como de una bendición, aunque a veces dejaba escapar comentarios sobre la soledad de las habitaciones vacías tras los conciertos. Durante los años 70, su carrera alcanzó una madurez notable. Ya no era solo el ídolo juvenil, sino una figura consolidada del espectáculo argentino. Participó en proyectos ambiciosos, grabó nuevos discos y amplió su presencia en el cine y la televisión. Los estudios cinematográficos del Gran Buenos Aires se convirtieron en su segundo hogar.
Allí pasaba horas bajo luces intensas, repitiendo escenas, sosteniendo una sonrisa que empezaba a volverse parte de un personaje permanente. Con el tiempo, ese personaje comenzó a confundirse con la persona real. Quienes lo conocieron en esa etapa cuentan que, fuera del escenario, Palito se mostraba más reservado. Prefería conversaciones tranquilas, caminatas nocturnas y momentos de introspección. Era como si el éxito, lejos de llenarlo por completo, abriera un espacio interior difícil de explicar. Esa dualidad, la del artista exitoso y el hombre introspectivo, fue creciendo con los años. A comienzos de los años 80, cuando muchos de sus contemporáneos empezaban a desaparecer del foco mediático, él seguía vigente. Sin embargo, algo había cambiado. Su relación con la fama ya no era la misma. En camerinos y ensayos se lo veía pensativo, revisando viejas letras, recordando anécdotas de sus primeros pasos. Esos recuerdos, que entonces parecían simples ejercicios de nostalgia, hoy se leen como indicios tempranos de una necesidad constante de volver a un tiempo en el que todo parecía más simple. El éxito le dio reconocimiento, estabilidad y un lugar indiscutido en la historia de la música argentina, pero también le impuso un ritmo y una exposición que dejaron huellas profundas. Las giras interminables, la exigencia de estar siempre disponible y la obligación de responder a una imagen pública fueron moldeando su carácter. Nadie hablaba de desgaste emocional en aquellos años, simplemente se esperaba que las estrellas brillaran sin pausa. Así, el momento de la consagración, tan celebrado y recordado, contiene en su interior las semillas de lo que vendría después. Entre aplausos, luces y multitudes, se fue gestando una relación compleja con la fama, una relación que, décadas más tarde, ayudaría a explicar por qué los recuerdos de aquella época gloriosa se transformaron en un refugio constante frente al silencio y la melancolía de los años finales, para entender por qué la fama terminó convirtiéndose, con los años, en un refugio emocional y no solo en un logro profesional. Hay que retroceder aún más, hasta el origen mismo de Palito Ortega, a una infancia marcada por la carencia, el desarraigo y una lucha temprana por sobrevivir. Mucho antes de los escenarios iluminados y los aplausos interminables, su mundo fue uno de calles polvorientas, casas humildes y silencios cargados de necesidad. Nació en 1941, en Lules, una pequeña localidad de la provincia de Tucumán, en el norte argentino. En aquellos años, la región dependía casi por completo del trabajo en los ingenios azucareros, un sistema duro, inestable y mal remunerado. Su familia era numerosa y de recursos muy limitados. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, y desde niño aprendió que nada estaba garantizado. Las jornadas comenzaban temprano y terminaban tarde, con el cansancio como parte natural de la vida cotidiana. La infancia de Palito estuvo lejos de la imagen romántica que luego se construiría en torno a su figura. No hubo juguetes en abundancia ni una infancia protegida. Hubo, en cambio, trabajo precoz, responsabilidades tempranas y una constante sensación de fragilidad. Ayudaba en lo que podía. Pequeños encargos, trabajos ocasionales, cualquier tarea que aportara unas monedas al hogar. La escuela, aunque importante, competía muchas veces con la urgencia económica. Quienes conocieron a su familia recuerdan una casa modesta, de paredes simples y muebles escasos, donde el esfuerzo era una virtud obligatoria. En ese entorno, el joven Ramón Bautista Ortega aprendió a observar más de lo que hablaba. Esa actitud callada, introspectiva, que años más tarde sorprendería a quienes solo veían al artista sonriente, empezó a formarse allí, en una infancia donde expresar debilidad no era una opción. La música apareció como un escape inesperado, no como un proyecto, sino como una necesidad emocional. En reuniones familiares y celebraciones del barrio, cantar era una forma de olvidarse, aunque fuera por unos minutos, de la dureza del día a día. Su voz, todavía inmadura, ya llamaba la atención. Sin embargo, nadie imaginaba entonces que ese talento sería la llave de salida de una realidad asfixiante. La adolescencia no trajo alivio inmediato. Al contrario, profundizó las tensiones. A finales de los años 50, Tucumán atravesaba una crisis económica severa. Muchos ingenios cerraban, dejando a familias enteras sin sustento. Ese contexto empujó a miles de jóvenes a migrar hacia Buenos Aires en busca de oportunidades. Para Palito, la decisión de irse no fue un acto de ambición, sino de supervivencia. Permanecer significaba repetir un destino de precariedad. Cuando llegó a Buenos Aires, todavía muy joven, se encontró con una ciudad inmensa y hostil. Dormía donde podía, aceptaba trabajos mal pagos y recorría largas distancias a pie para ahorrar dinero. La capital no ofrecía compasión. Cada audición fallida, cada puerta cerrada, reforzaba una sensación de invisibilidad que ya conocía desde niño. Sin embargo, también reafirmaba algo que había aprendido en Tucumán: resistir en silencio.
Con el paso de los años, esas experiencias tempranas dejaron marcas profundas. Incluso en el apogeo de su fama, conservó hábitos de austeridad difíciles de explicar para alguien que había alcanzado el éxito. Prefería la sencillez, desconfiaba del derroche y mantenía una relación ambigua con el dinero. Hoy, muchos interpretan esos rasgos como simples costumbres, otros como heridas no resueltas de una infancia donde todo faltaba. Hay un detalle que durante décadas pasó desapercibido: su constante necesidad de agradar, de no decepcionar a nadie. Ese rasgo, tan celebrado por el público, puede rastrearse hasta esos primeros años, cuando ser aceptado significaba, literalmente, tener un lugar donde quedarse. El miedo a volver a la carencia, al abandono o al olvido nunca lo abandonó del todo. Así, la niñez difícil no fue solo un capítulo inicial, sino un hilo invisible que atravesó toda su vida. Cada logro, cada aplauso, cada éxito parecía dialogar con aquel niño que alguna vez caminó descalzo por las calles de Tucumán, soñando no con la fama, sino con algo mucho más simple: escapar de la tristeza y encontrar, aunque fuera por un instante, un lugar donde sentirse a salvo. Esa infancia marcada por la carencia y la necesidad de agradar dejó una huella directa en la forma en que Palito Ortega construyó su vida personal. Cuando comenzó a formar su propio núcleo familiar, lo hizo con una mezcla de ilusión profunda y temores silenciosos, muchos de ellos heredados de sus primeros años. Para él, la familia no era solo un refugio afectivo, sino también una promesa íntima de no repetir el pasado. Sus padres, trabajadores humildes de Tucumán, habían sido figuras centrales en su formación. De ellos heredó la cultura del esfuerzo y una ética casi inflexible del trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación estuvo atravesada por la distancia. El traslado definitivo a Buenos Aires, primero por necesidad y luego por éxito, hizo que los encuentros se volvieran esporádicos. Cada regreso a su provincia natal, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, estaba cargado de emociones encontradas: orgullo por lo logrado y culpa por la ausencia. Quienes estuvieron cerca recuerdan que, tras esas visitas, Palito regresaba más callado de lo habitual, como si el contacto con sus raíces reabriera heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. En su vida sentimental buscó, casi de manera inconsciente, la estabilidad que no había conocido de niño. A mediados de los años 60, cuando su carrera ya estaba en ascenso, comenzó a construir una familia numerosa. El nacimiento de sus hijos marcó un antes y un después. En entrevistas concedidas en estudios de televisión porteños a finales de los 70, hablaba de la paternidad como su mayor logro, incluso por encima de los discos vendidos o los teatros llenos. Sin embargo, detrás de ese discurso público, la realidad cotidiana era más compleja. Las giras constantes, los rodajes y las grabaciones lo mantenían lejos de casa durante largos periodos. Mientras sus hijos crecían, él muchas veces estaba en otra ciudad, en otro país o en otro escenario. Esa ausencia física, compensada con regalos y gestos de afecto, fue normalizada durante años. Solo mucho después, en conversaciones privadas, comenzó a reconocer el costo emocional de esa dinámica. Algunos de sus hijos relataron que la figura paterna estaba presente, pero de forma intermitente, como una sombra querida que aparecía y desaparecía según el calendario artístico. Durante los años 80 y 90, cuando ya había alcanzado una estabilidad económica sólida, intentó recomponer ese equilibrio. Compró casas amplias, organizó reuniones familiares y procuró estar más tiempo en el hogar. Sin embargo, el hábito de vivir hacia afuera, de responder a expectativas ajenas, estaba profundamente arraigado. En su casa de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, se lo veía muchas veces aislado, escuchando música solo o revisando álbumes de fotos antiguas, mientras el resto de la familia hacía su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, la relación con sus hijos adultos adquirió nuevos matices. Algunos siguieron caminos artísticos, otros eligieron trayectorias distintas. Palito observaba esas decisiones con una mezcla de orgullo y preocupación. Temía, en el fondo, haber transmitido no solo el amor por el arte, sino también la carga de una vida expuesta. En charlas íntimas, realizadas ya entrados los años 2000, confesaba su miedo a que ellos repitieran sus sacrificios sin estar preparados para el precio emocional que implicaban. La vejez acentuó esas reflexiones. A partir de los 75 años, sus rutinas se volvieron más domésticas. Pasaba más tiempo en casa, compartiendo desayunos tardíos y caminatas breves por el barrio. Sin embargo, incluso en esos momentos, persistía una cierta distancia emocional. No era frialdad, sino dificultad para expresar vulnerabilidad. El mismo niño que había aprendido a resistir en silencio seguía ahí, ahora convertido en un hombre mayor que no sabía cómo pedir compañía sin sentirse una carga. Hubo señales que solo hoy se interpretan con claridad.
En reuniones familiares a menudo se retiraba antes que los demás, argumentando cansancio. En celebraciones importantes como aniversarios o cumpleaños, se mostraba presente pero introspectivo, observando más de lo que hablaba. Algunos lo atribuían a la edad, otros a un carácter reservado. Con el tiempo, esas actitudes empezaron a revelar una tristeza contenida, una sensación de desconexión incluso rodeado de sus seres más cercanos. La relación con la figura de padre también estuvo marcada por un fuerte sentido de responsabilidad. Nunca dejó de preocuparse por el bienestar material de su familia, aun cuando ya no era necesario. Esa obsesión por proveer, por asegurar que nada faltara, tenía raíces claras en su propia infancia. Paradójicamente, esa misma preocupación lo llevó muchas veces a descuidar lo afectivo, como si garantizar seguridad económica fuera la única forma que conocía de amar. En los últimos años, ya con 84 cumplidos, su círculo íntimo se redujo notablemente. Prefería conversaciones breves, silencios compartidos y rutinas previsibles. Sus hijos notaron que hablaba cada vez más de sus padres, de Tucumán, de los primeros años. Era como si, al acercarse el final, la línea del tiempo se cerrara sobre sí misma, llevando su pensamiento de vuelta al origen. Así, la vida personal de Palito Ortega, tan admirada desde afuera, se revela como un territorio lleno de contrastes. Amor profundo y ausencias prolongadas. Orgullo familiar y culpas silenciosas. Estabilidad construida y una fragilidad emocional nunca del todo resuelta. Un entramado íntimo que ayuda a entender por qué, incluso rodeado de los suyos, sus últimos años estuvieron atravesados por una melancolía persistente que nadie supo, o pudo, nombrar en voz alta. Esa melancolía persistente que se fue instalando en su vida familiar terminó reflejándose de manera inevitable en el estado de salud actual de Palito Ortega. A los 84 años, su cuerpo comenzó a mostrar señales claras de un desgaste acumulado durante décadas, no solo físico, sino también emocional. No se trató de una enfermedad repentina, ni de un diagnóstico que sacudiera a la opinión pública de un día para otro, sino de un deterioro progresivo, silencioso, que fue avanzando casi al mismo ritmo que su retiro de la vida pública. Desde aproximadamente 2020, médicos y personas de su entorno más cercano empezaron a recomendarle reducir al mínimo cualquier actividad exigente. Las largas caminatas, los viajes frecuentes y sobre todo las apariciones prolongadas frente a cámaras se volvieron cada vez más difíciles de sostener. En Buenos Aires, especialmente en su residencia de la zona norte, sus rutinas comenzaron a adaptarse a un ritmo mucho más lento. Las mañanas se extendían más de lo habitual. Los descansos se multiplicaban y el cansancio aparecía incluso después de actividades mínimas. Uno de los primeros signos que hoy se interpretan con mayor claridad fue la pérdida de resistencia física. Durante encuentros privados realizados entre 2021 y 2022, quienes lo visitaban notaban que necesitaba sentarse con frecuencia, que su respiración se volvía más pesada y que evitaba subir escaleras. En aquel momento, estos cambios se atribuyeron simplemente a la edad. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que había algo más profundo, una fragilidad general que avanzaba sin pausa. También comenzaron a aparecer alteraciones en el descanso. El insomnio, del que ya había hablado de forma indirecta años atrás, se intensificó. Pasaba largas noches despierto, leyendo o escuchando música a volumen muy bajo, mientras la casa permanecía en silencio. Esos desvelos no solo afectaban su energía durante el día, sino también su estado anímico. Las mañanas lo encontraban irritable o, por el contrario, excesivamente callado, como si la falta de sueño profundizara su tendencia a la introspección. A partir de 2023, su agenda médica se volvió más frecuente. Consultas regulares, controles constantes y recomendaciones de reposo marcaron una nueva etapa. Sin entrar en detalles clínicos específicos, personas cercanas señalaron que los médicos insistían en la importancia de evitar el estrés emocional. Ese consejo resultó difícil de seguir para alguien cuya vida había estado siempre ligada a la exposición pública y a la exigencia constante de mostrarse fuerte. En apariciones esporádicas, captadas en eventos muy puntuales o encuentros familiares, su imagen llamó la atención. Su figura se veía más delgada, sus movimientos más lentos y su mirada, a menudo, parecía perderse en algún punto lejano. Ya no sostenía conversaciones largas sin pausas. A veces, en medio de una charla, se detenía unos segundos, como buscando aire o claridad. Esos silencios, antes interpretados como rasgos de carácter, comenzaron a generar preocupación. Otro aspecto que se volvió evidente fue la disminución de su memoria inmediata. No se trataba de olvidos graves, pero sí de pequeños lapsos. Repetir anécdotas recientes, confundir fechas o perder el hilo de una conversación. Curiosamente, su memoria del pasado lejano parecía intacta.
Recordaba con precisión episodios de su infancia en Tucumán, detalles de sus primeros viajes a Buenos Aires o escenas de sus años de mayor fama. Ese contraste reforzaba la sensación de que su mente se refugiaba cada vez más en tiempos antiguos. El impacto emocional de estos cambios fue profundo. La pérdida progresiva de autonomía lo afectó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Para alguien que había construido su identidad alrededor del trabajo constante y la autosuficiencia, depender de otros resultaba particularmente doloroso. En privado expresaba frustración por no poder hacer cosas simples sin ayuda. Esa sensación de limitación se sumaba a la tristeza que ya arrastraba desde hacía años. En el último tiempo, sus salidas se redujeron casi por completo. Los paseos por el barrio, que antes le ofrecían cierto alivio, se volvieron esporádicos y siempre acompañados. Prefería permanecer en casa, en espacios conocidos, rodeado de objetos familiares. La música seguía presente, pero ya no como actividad, sino como compañía pasiva. Escuchaba grabaciones antiguas, a veces las suyas, otras veces de artistas que marcaron su juventud. Hay un detalle que muchos recuerdan ahora con especial claridad. Su forma de sentarse frente a una ventana, observando durante largos minutos sin decir palabra. Ese gesto, repetido una y otra vez en los últimos años, parecía condensar su estado actual. No era solo cansancio físico. Era una especie de pausa vital, como si su cuerpo y su mente estuvieran desacelerando juntos, preparándose para algo que nadie se atrevía a nombrar. Así, la salud de Palito Ortega en el presente se configura como un delicado equilibrio entre cuidados médicos, limitaciones físicas y un mundo interior cada vez más volcado al recuerdo. Un proceso lento, sin estridencias, donde cada pequeño cambio suma peso a la sensación de fragilidad, y donde el tiempo, más que avanzar, parece cerrarse en círculos cada vez más estrechos alrededor de su figura. Ese estado de fragilidad física y emocional no apareció de manera aislada, sino que es el resultado de una vida extensa, intensa y atravesada por múltiples etapas que se fueron encadenando unas a otras. La vida de Palito Ortega puede leerse como una sucesión de ciclos que se superponen: ascenso, permanencia, transformación y repliegue, todos marcados por el mismo impulso inicial de sobrevivir y ser aceptado. Tras consolidarse como una figura central del espectáculo argentino, su vida entró en una fase de hiperactividad casi permanente. Durante los años 70 y 80, Buenos Aires fue el epicentro de esa vorágine. Estudios de grabación, sets de filmación, teatros y aeropuertos formaban parte de una rutina que dejaba poco espacio para la quietud. Vivía con la sensación constante de estar respondiendo a una expectativa colectiva, como si su valor dependiera de no detenerse nunca. Esa dinámica, celebrada públicamente como disciplina y profesionalismo, escondía una dificultad profunda para detenerse y escucharse. Con el paso de los años, su rol dentro del mundo artístico comenzó a mutar. Ya no era solo el intérprete joven que encabezaba carteles, sino una figura de referencia, alguien a quien se consultaba y se respetaba. En los años 90, esa transición fue evidente. Sus apariciones se volvieron más selectivas y su discurso más reflexivo. En entrevistas realizadas en canales de televisión de Buenos Aires, hablaba del paso del tiempo, del cambio de generaciones y de la necesidad de adaptarse. Sin embargo, cada una de esas reflexiones llevaba implícita una pregunta que rara vez formulaba de manera directa. ¿Quién era él sin el escenario? Esa pregunta comenzó a hacerse más presente a medida que su agenda se desaceleraba. A principios de los años 2000, aunque seguía activo, ya no ocupaba el centro del panorama mediático como antes. Para alguien que había pasado décadas bajo una exposición constante, ese corrimiento fue difícil de asimilar. No hubo un retiro formal ni un anuncio contundente, sino una desaparición progresiva del primer plano. Ese tipo de transición, silenciosa y sin rituales de cierre, suele ser más dura que una despedida explícita. En el ámbito privado, esa etapa coincidió con una mayor introspección. Pasaba más tiempo en espacios cerrados, revisando archivos personales, escuchando grabaciones antiguas o simplemente permaneciendo en silencio. Personas cercanas recuerdan que hablaba cada vez más de etapas cumplidas y de la sensación de haber vivido varias vidas en una sola. No lo decía con dramatismo, sino con una serenidad que, vista hoy, parecía anticipar un desapego gradual. La relación con el reconocimiento público también cambió. Si en su juventud lo buscaba como una confirmación de valor, en la madurez comenzó a mirarlo con distancia. Los homenajes y menciones lo conmovían, pero también lo enfrentaban a una realidad incómoda. La de convertirse en memoria antes que en presente. En actos realizados en teatros históricos de Buenos Aires,
Se lo vio emocionarse al escuchar su nombre asociado a palabras como leyenda o trayectoria, términos que, aunque honoríficos, lo situaban simbólicamente en un lugar de cierre. Otro aspecto clave de su vida fue la forma en que manejó los silencios. A diferencia de otros artistas que buscan permanecer visibles a toda costa, Palito optó por una retirada discreta. No concedió entrevistas extensas sobre su vida íntima, ni hizo de su vulnerabilidad un espectáculo. Esa elección, coherente con su carácter, también contribuyó a que muchas de sus luchas internas pasaran inadvertidas durante años. Solo ahora, al observar su recorrido completo, esas ausencias de discurso adquieren un peso particular. A lo largo de su vida mantuvo una relación ambigua con el pasado. Por un lado, lo celebraba como fuente de identidad. Por otro, parecía quedar atrapado en él. Esa tensión se intensificó con la edad. Recordar se volvió una actividad casi cotidiana, no siempre placentera. Algunos recuerdos venían acompañados de orgullo, otros de una tristeza difícil de explicar. No eran solo memorias de éxito, sino también de oportunidades perdidas, de vínculos incompletos y de decisiones tomadas bajo presión. La dimensión espiritual de su vida también cobró mayor relevancia con los años. Sin grandes gestos públicos, comenzó a interesarse más por el sentido de lo vivido que por los logros concretos. Conversaciones privadas, mantenidas en su casa o durante viajes breves, giraban en torno a preguntas sobre el tiempo, la permanencia y el legado. No hablaba de muerte, pero sí de cierre, de descanso y de la necesidad de soltar ciertas cargas. En ese recorrido vital hay una constante que atraviesa todas las etapas, la dificultad para habitar el presente sin compararlo con lo que fue. Incluso en momentos de calma, su mente parecía desplazarse hacia atrás, buscando explicaciones o consuelo en experiencias pasadas. Ese movimiento interior, casi imperceptible desde afuera, fue moldeando su forma de estar en el mundo en los últimos años. Así, la vida de Palito Ortega no puede entenderse solo como una historia de éxito artístico, sino como un trayecto humano complejo, lleno de contrastes y tensiones internas. Una vida donde el brillo convivió siempre con la sombra, donde el reconocimiento no anuló la fragilidad, y donde cada etapa dejó marcas que se fueron acumulando con el tiempo, preparando, sin que nadie lo advirtiera del todo, el terreno emocional y físico en el que hoy transita sus días más silenciosos. Ese recorrido vital, aparentemente sereno visto desde lejos, también estuvo atravesado por episodios controvertidos que durante años quedaron relegados a un segundo plano del relato público. La vida de Palito Ortega no estuvo exenta de escándalos reales, aunque muchos de ellos no adoptaron la forma explosiva del escándalo mediático clásico, sino que se manifestaron como grietas silenciosas entre su imagen artística y sus decisiones personales y políticas. Uno de los episodios más comentados comenzó a tomar forma a finales de la década de 1980 y se consolidó en los años 90, cuando Palito dio un giro que sorprendió a gran parte de su público, su ingreso activo en la política. En 1991, en plena presidencia de Carlos Menem, asumió como gobernador de la provincia de Tucumán. La noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. El ídolo popular, símbolo de alegría y canciones livianas, pasaba a ocupar un rol de poder institucional en una de las provincias más golpeadas por la crisis social y económica. El escándalo no fue inmediato, pero comenzó a crecer con el paso del tiempo. Tucumán atravesaba entonces problemas estructurales graves, pobreza, desempleo, denuncias de corrupción y un sistema estatal debilitado. La gestión de Palito fue observada con lupa desde el primer día. Actos oficiales en San Miguel de Tucumán, discursos públicos y apariciones junto a figuras del poder nacional contrastaban con la imagen del artista cercano al pueblo que muchos recordaban. Para una parte de la sociedad, ese contraste resultó difícil de aceptar. Durante su mandato, que se extendió entre 1991 y 1995, comenzaron a circular críticas cada vez más duras. Se lo acusaba de inexperiencia, de rodearse de asesores cuestionados y de no estar preparado para enfrentar la complejidad del cargo. En cafés céntricos de Tucumán y en programas periodísticos emitidos desde Buenos Aires, su nombre aparecía asociado a debates encendidos sobre el rol de los artistas en la política. Aunque no fue protagonista de un caso judicial personal de gran magnitud, su gestión quedó marcada por polémicas administrativas y por la percepción de que su popularidad había sido utilizada como capital político. Lo que en aquel momento se presentó como una apuesta por devolverle algo a su tierra, comenzó a ser leído años más tarde, como una decisión que lo expuso innecesariamente. Amigos cercanos relataron que esa etapa fue emocionalmente devastadora para él. Acostumbrado al aplauso, se encontró con críticas constantes, manifestaciones y titulares negativos. En privado, según testimonios posteriores, confesaba no haber anticipado el nivel de hostilidad que implicaba gobernar.
Tras dejar el cargo, regresó al mundo artístico, pero algo había cambiado. El escándalo político dejó huellas profundas. Parte del público nunca volvió a mirarlo de la misma manera. En entrevistas realizadas a finales de los 90 en estudios de televisión de Buenos Aires, evitaba referirse a su etapa como gobernador, o lo hacía con frases breves, visiblemente incómodo. Ese silencio, interpretado entonces como prudencia, hoy se entiende como una forma de autoprotección frente a una experiencia que lo había superado. Otro foco de controversia, menos visible pero persistente, estuvo relacionado con su cercanía